Argentino Luna será NG. Precioso tema. Bueno, señoras y señores, lo comentado a lo largo del día en las redes de Tente en el Aire. Vamos a hablar con Carlos Castillo, una persona que, bueno, yo lo considero un amigo de la vida que me lo trajo además. Lo más lindo que puede hacer uno, que son las actividades que nos gustan, ¿no? En esas actividades que nos gustan, nos vamos llenando el alma, además de con la propia actividad, con gente que encontramos afín, y encima en este caso con una persona que hace, pero sobre todo hace hacer, ¿no? Es un motor que siempre está tirando alguna cosa para hacer. De hecho, yo creo que muchas de las actividades que he hecho han sido por contactos, manijas de él, o vaya uno a saber, y muchas de las cosas que han salido en la radio son por Carlos Castillo, a quien saludamos y damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo andás? Bueno, Ignacio, muy bien, muy bien. ¿Ustedes por ahí, todo lindo? Bien, 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 disfrutando de un cálido durazno. Para los que nos gusta el calorcito, preferimos un poquito alguna temperatura. ¿Vos estás en Montevideo? ¿Cómo está por ahí? Casi es un calor insoportable, impresionante. Y dice que va a seguir subiendo la temperatura, van para 38, 39 grados para estos días. Así que, y bueno, pero mira, lo único que no se puede cambiar en la vida por ahora es el estado del tiempo, o Sí, el clima en general. por Por ahora. ahora no se va. Aunque muchos se están esforzando en cambiar el clima, pero por Seguro. ahora Dos por tres eso es salen lo único. noticias que te hacen dudar, pero sí, digamos que por ahora no. Vamos. Sí, claro. Se mantiene el tiempo. Carlos, Sí. la idea de esta charla es: vos tenés sos parte de un editorial de Rocha, con la cual yo también edité uno de los libros. Se llama ARA, ¿cómo es? Asociación. Artistas rochenses amigos. Ahí está, Artistas Rochenses Amigos. Viste que a mí me sale la asociación, nada que ver. Y con ellos has editado vos 4 libros, ¿no? Sí. Con los cuales... No, en realidad, mira, primero, no es una editorial, digamos, no es una editorial, porque si alguien escucha una editorial piensa que es una empresa que se dedica Claro, a ahí publicar está, sí, libros, está. pero no es eso, no es eso. Ahora es un movimiento de artistas rochenses amigos creado por un poeta de San Miguel, que es un pueblo que está a unos 10 kilómetros del Chuy, más o menos, allá en la frontera, y que falleció hace un par de años, Alcides Romero, un poetazo, que muchas de sus composiciones han sido temas conocidos de los Zucará, musicalizaron los Zucará, Arcaboces, Solipalma y demás. Entonces, es un movimiento que propuso, al cual se integró un maestro de allá de San Miguel, Alexander Cardoso, y me invitaron a mí, nosotros 3. Y el movimiento apuntó en un principio, surgió en el 2011, a publicar libros, pero también a publicar o a fomentar o a estimular la creación de otras disciplinas artísticas, fotografía, música, cine, lo que fuera. Entre el 2010-2011 y el 2020, que vino la pandemia, se editaron 5 libros de ARA, incluyendo fotografías de fotógrafos allá locales de la zona. Se publicaron 5. Y paramos 2020-2021 y ahora en el 2022 arrancamos, hicimos pero no presentamos porque no se podía durante la pandemia. Entonces tenemos estos 4 que están ahora, que están ya se han distribuido por WhatsApp y lo demás, y bueno, y la idea, hay un viejo proyecto allá con el dúo Arcaboces, que vienen a hacer todo un movimiento nuevo de dúos, que Rocha tiene tradición eso de Zucará, después Solipalma, y ahora hay 2 muchachos que tienen Arcaboces, que quieren hacer un disco con poemas de Pirulo Romero, Alcides Pirulo Romero, que es el poeta creador de Lara, y entonces ahí juntos sacar un disco con eso. Pero bueno, y todo lo que vaya surgiendo lo vamos haciendo, y lo más importante de todo este movimiento, Ignacio, es que no se hace con fines de lucro. Voy a aclarar, aunque capaz que tenías pensado preguntármelo, es decir, nosotros somos muy realistas
y conocedores bastante, porque yo estuve muy vinculado al tema de la industria gráfica, porque mi hermano tuvo imprenta durante 20 y pico de años en Montevideo, y yo más o menos conocí los mecanismos y bueno, y siempre ayudando. Yo hago talleres en escuelas y demás, y cosas, y siempre con los niños en las escuelas hacíamos o librillos o periódicos o lo que sea. Entonces yo más o menos tuve un conocimiento más o menos de cómo es el mercado, digamos, para el caso específico de los libros. Entonces te cuento, nosotros de los libros de allá, lo que hacemos es, vamos a un autor, un poeta que nos trae, o poeta nos trae un montón de poemas que quiere publicar, como pasó contigo. Entonces decimos, mira, nosotros hacemos 50 libros, ¿tá? Y nosotros lo financiamos nosotros, porque esto empezó con poquita plata que puso Romero, Pirulo, que puso Alexander y que puse yo para editar el primer ARA. Después con esa plata, cuando tú editas 50, tienes que tener en cuenta que tienes que regalar como mínimo 20. Se van para los autores, para el autor o los autores se van 2 o 3, en ARA quedan 2 o 3, ahí van 5, después vas a una radio local, cuando quieras, acuérdate, te fueron 20, te quedan 30 para vender. Vendes esos 30 y siempre te deja un superávit, un margen, porque el costo es bajo, se hace de manera, solamente la parte interior se imprime en una imprenta, pero en las tapas y eso a veces se hace más artesanalmente, y si hay 30 libros en un mercadito como es el del Chuy, que tiene 12.000 habitantes, se venden con relativa facilidad. Y después, bueno, si hay necesidad, se hace una segunda edición. Y si no, nadie arriesga nada, nadie arriesga capital, ni el autor, ni nada. Y si el autor quiere vender sus libros, los vende y se lleva la plata para él, no hay ningún problema. ¿Entiendes? Entonces, con eso por lo menos se mantiene activa la cosa que tiene que ver con, en este caso, con la literatura. ¿Verdad? Buenísimo, eso por parte de la publicación. Y tus libros, en realidad, que era lo que yo quería conversar. Sí. ¿De qué tratan? ¿Con cuál querés empezar? ¿Quién paga el de...? A ver, la fiesta. ¿Quién paga la fiesta? Sí, ¿con cuál arrancamos? ¿Quién paga la...? No, mira, bueno, ¿quién paga la fiesta? Ese, bueno, es uno de los que está pendiente, que eso es un texto con ilustraciones de Miguel Casalá, que Miguel Casalá es un gran artista plástico, dibujante, caricaturista, con una larga trayectoria, y que está viviendo en Drano ahora, seguro. Y nosotros nos conocimos hace muchos años, en época de dictadura, él trabajaba en Guambia, nos hicimos amigos, y él en realidad un día me invitó para hacer un proyecto que todavía no ha cuajado, pero que capaz que algún día cuaja, y a mí se me ocurrió invitarlo para este otro, ¿Quién paga la deuda? Le pedí que me hiciera unas viñetas humorísticas. Y ese libro es una especie de manual básico para entender cómo son las deudas, es decir, por qué una persona pide un préstamo, por qué una persona se endeuda, por qué los gobiernos se endeudan. ¿Es necesario vivir sin deuda? Yo cuento entre paréntesis, yo no compro en cuotas, yo no tengo deudas. Cuando no tengo, no compro. Entonces, por lo tanto, no consumo si no es al contado, y no vayan a creer que yo nado en dinero. Yo incluso me jubilé de maestro de escuela y de periodista después de 40 años de trabajar en los medios, y me jubilaron con la jubilación mínima, para que tengan una idea, porque si alguien está escuchando dice, este loco, claro, debe tener guita y por eso hace toda esta cosa. No, entonces uno hace un librito así, lo vende con un margen de ganancia mínimo, que puede ser 30, 40, 50 pesos, por ejemplo, solamente a los efectos de poder recuperar el dinero invertido en su edición, en la impresión, y poder hacer otros libros, nada más. Entonces, bien. ¿Quién paga la fiesta? La idea de este libro, ¿cómo fue? ¿En qué momento te salió para decir, bueno, necesito hacer un libro de esto, pero ¿con quién hablo? Porque más allá de tu opinión y de tu experiencia, ¿hay alguna charla con alguien que encare el lado económico de alguna otra manera? Mira, la idea surgió porque a mí me produce un rechazo cada vez que oigo hablar a los economistas que no hablan en un lenguaje que la gente no entiende. Entonces te hablan, y los medios de comunicación muchas veces cuando tratan temas económicos, te hablan y no
y no te explican. Me pasaba también y le pasa también, aunque con otra no, yo contra los economistas tengo cierta tirria con les disparo, pero con los científicos me pasa lo mismo. Yo en mi carrera de periodista muchas veces fui a entrevistar a científicos para temas de ciencia, y ellos hablaban en un lenguaje, y yo tenía que, después que desgrababa la entrevista, tenía que llevarlo para que ellos me explicaran de nuevo, porque era totalmente inentendible lo que los tipos decían, porque tienen una forma de hablar. En el caso de los economistas, muchas veces hay muchos que lo hacen intencionadamente para que justamente la gente no entienda. Entonces yo consulté a un par de economistas amigos que no me solucionaron el problema. No hubo forma de que los tipos modificaran su lenguaje técnico para explicar cosas tan sencillas como esa, que te digo, ¿por qué una persona pide un préstamo? ¿Por qué hay necesidad? ¿Por qué hay necesidad de vivir en cuotas? ¿Entiendes? ¿Cómo funcionan los bancos? Entonces, hablé con un abogado, amigo, porque también ahí me integraron existe a nivel internacional una red que se llama red, algo así, contra el pago de la deuda externa. Es un movimiento que tiene sus bases en Colombia, en Guatemala, en México, en España, en Grecia, en Marruecos. Entonces acá hay un grupo de gente vinculado a la Facultad de Humanidades, a la Facultad de Economía, abogados y demás, y me habían integrado ahí. Entonces yo llamé al abogado y algunas cosas me aclararon algunas cosas, pero básicamente yo tengo un diccionario básico de economía que compré en Cuba hace muchísimos años, donde vienen algunos conceptos básicos del funcionamiento de la economía que me sirvieron para eso, y después otro libro del ingeniero José Luis Macera, que falleció ya, un matemático de primer nivel de reconocimiento internacional, que allá por los años 70 publicó un libro que se llama quien conozca, a ver que lo tengo acá, a manual para entender quién vacía el sobre de la quincena, dirigido a trabajadores, obreros, con un lenguaje muy llano. Entonces, con todo ese material, yo dije, bueno, tengo que empezar por cero. Por eso que te decía, por qué una persona pide un préstamo, por qué se endeuda, por qué los gobiernos se endeudan, cómo funcionan los bancos, qué es lo que hacen, qué es una tasa de interés, qué es una tasa de interés activa, qué es una tasa de interés pasiva, que te hablan ahí y nunca nadie te explica qué significa todo eso. Bueno, pero para que la gente sepa quién paga la fiesta, que en definitiva todo eso a lo que conduce es que al bolsillo del ciudadano común, sea el bolsillo del ciudadano común el que termine pagando todo, prácticamente todo, hasta el mundial que se está jugando en Qatar. También parte de eso es plata que sale del bolsillo de nosotros, ¿verdad? Desde el momento que alquilamos un servicio de televisión por cable, lo que sea, para ver los partidos de fútbol, estamos en cierta manera financiando esa fiesta, ¿no? Sí, claro, eso sin duda. Bueno, así que por ahí tenemos la presentación de ese libro para ir teniendo una referencia. Después hay otro que me parece algo muy muy lindo desde el título. La privacidad es un derecho. En épocas donde la privacidad capaz que está tan vilipendiada, ¿hacia dónde va ese libro? Sí, a eso, mira, ese no tiene ningún aporte mío absolutamente. Eso no es más que la transcripción de un artículo, una entrevista de una mexicana española, una mujer especialista en estos temas que se llama Carissa Pelis, que yo lo vi un día, no sé dónde, en internet, saqué toda esa entrevista, lo adapté a librillo y me pareció impresionante, donde ella lo que hace es advertir sobre el mal uso, no contra las nuevas tecnologías, sino el mal uso de las nuevas tecnologías. Recuerdo que, por ejemplo, ella sugiere no entrar en la automatización de todos los servicios de tu casa, por ejemplo, eso que te ofrecen, viste, que puedes con internet. Ahora está de moda, ahora le pusieron nombre, Alexa se llama, o algo así, es uno.
Bueno, fíjate que todas esas propuestas, esas invitaciones sugerentes que hay, tu televisor, tú puedes cargar tu heladera desde tu casa con un celular y con internet, y no sé qué, la licuadora, puedes apagar la luz estando, no sé, lejos de tu casa. Todo ese tipo de cosas, esta mujer advierte que esos son todos unos riesgos, porque todo eso está súper controlado y súper manejado, y muchas veces manipulado intencionadamente por grandes corporaciones, que en definitiva en algún momento te pueden estar perjudicando. Entonces, que tampoco hay necesidad, es decir, está bien, capaz que un gurí joven ahora se entusiasma con todo eso y dice, No, el el chiche por ahí está llamativo, porque uno, yo qué sé, está en Montevideo y viene para Durazno y calculás que tenés 2 horas y le decís a tu casa que prepare tu cuarto a 20 grados porque vos lo querés ahí, y puede resultar interesante desde ese lado. Claro, el tema es lo que se paga por ese lujo, ¿no? Claro. Y los riesgos, porque, digo, ya sabemos nosotros que desde el momento que tú pones tu nombre, tu correo electrónico o tu celular y una contraseña en cualquier cosa de internet, ya sea Facebook, Instagram, Twitter o lo que sea, hay alguien que está recopilando esos datos. Por algo yo por ejemplo, que recorro muchas veces los diarios extranjeros, sobre todo en Paraguay, donde yo trabajé unos años y sigo la realidad de ese país. Yo abro una página de un diario paraguayo y me sale una propaganda uruguaya sobre un par de championes que tengo que comprar dentro de poco porque se me rompieron los míos. Entonces, si hay alguien que está sabiendo que yo estoy precisando un par de championes, porque en algún momento antes entré por allí a buscar a ver qué championes habían y ya me chaparon y ¿entiendes? Entonces todo eso te va quitando privacidad. Entonces, uno tiene que, lo que hace esta mujer es advertir que la privacidad es un derecho, que uno no debería aceptar que te avasallen de esa manera y que invadan tu privacidad impunemente, ¿viste? Y que hagan con los datos de tu vida lo que a ellos se les antoje, ¿viste? Exacto, y que se ha formado en un gran negocio para otras empresas. El otro, voy a dejar para el final el otro que me gusta mucho también, pero voy a pasar por uno que tengo la duda de qué trata, que es Gesualdo, vigencia de una teoría y una práctica educativa. Mira, Gesualdo Sosa fue uno de los educadores más importantes en la historia de la educación de Uruguay, sin ninguna duda. Ajá. Hablemos de Gesualdo. ¿De dónde era? Gesualdo nació en Rivera en el año 1905 y murió en Montevideo en el año 82. Pero con 20 años, en edad 20 y pocos años, él se vino a trabajar a Montevideo y en el año 1928, fíjate, estamos cerca de cumplir 100 años ya de lo que fue su experiencia, él pidió al Consejo de Primaria si le daban una escuela donde él pudiera hacer una experiencia educativa, porque él ya venía con una rebeldía acumulada contra el sistema educativo tradicional desde que era niño. Año 28. En el año 28 él pide primaria y primaria le da una escuela en Riachuelo, que es un pueblito que está a 20 y pocos kilómetros antes de llegar a Colonia. De Montevideo a Colonia hay 180 kilómetros, más o menos por el kilómetro 160 por ahí de la ruta 1, hay un desvío ahí que va hasta el Río de la Plata y ahí hay una aldehuela que en el año 28 era una cantera, de ahí había una empresa argentina que sacaba piedras de ahí y arena y llevaba para Buenos Aires para hacer la Rambla de Buenos Aires y el puerto de Buenos Aires. Y entonces venían, como sucede ahora con la UPM y con todas esas, Montes del Plata y todas esas empresas que están trabajando en la forestación y las papeleras y la celulosa acá, allá venían inmigrantes huyendo de la guerra europea, sobre todo inmigrantes de Europa del Este, polacos, checos, yugoslavos de aquella época y todo. Entonces Gesualdo llega allá, se encuentra con una directora, María Cristina Serpa, una mujer también joven, pero aunque unos años mayor que él, pero también menos de 30, y bueno, se termina casando con María Cristina y juntos hacen una de las experiencias educativas más importantes, repito, de la historia de la educación. Pero ¿qué pasó?
vino la dictadura de Gabriel Terra en el año 33 y en el 35 lo echan a Gesualdo por acusado de comunista, cuando en realidad él era del Partido Colorado. Se afilió al Partido Comunista años después, casi 10 años después, pero era colorado. Entonces lo echaron. Pero él hizo una experiencia educativa inédita además, porque es un tipo, era un tipo muy riguroso, muy crítico. ¿De qué trataba, por ejemplo, esa experiencia en algún detalle o algo que puedas contar, decir? Mira, los que desconocen, Gesualdo escribió sobre educación cerca de 30 libros, para que tengas una idea. Después te voy a decir por qué no se conoce en el Uruguay. Pero bueno, y él es conocido como el docente, el pedagogo, que puso mucho énfasis en lo que después sería un libro, llevaba ese título, La expresión creadora del niño. Básicamente, Gesualdo dice que la escuela nuestra, por ejemplo, pone mucho énfasis en la expresión oral de los niños. Hasta el día de hoy, hasta en el siglo XXI, se hace mucho énfasis en oral. El niño está sentado en un banco, va y lo hacen hablar y repetir y cosas así. Gesualdo decía que hay una cantidad de niños, en general el ser humano tiene diversos canales de expresión, por el medio de la oralidad, por supuesto, pero también por medio de la música, por medio de la fotografía, de la danza, del baile, de lo que fuera. Y entonces él fomentaba todo eso, partiendo de la base, además, de que el docente tiene la obligación de descubrir cuáles son esos intereses y esas potencialidades del niño, y fomentar eso, no venir con un libreto ya preparado como ocurre hasta el día de hoy, e imponerles al niño como si la cabeza del niño fuera una urna o una caja donde la gente va y se depositan conocimientos. Entonces Gesualdo aspiraba, él decía, por ejemplo, que era muy crítico con grandes teóricos que hasta el día de hoy la enseñanza sigue fomentando, porque nosotros tenemos la costumbre de mirar para afuera. Entonces Dewey, De Crowley, Montessori, italianos, españoles, norteamericanos, mexicanos, lo que fuera, van a Dinamarca, vamos a ver a Dinamarca, y él renegaba de todos esos, rigurosamente crítico. No es que fuera crítico porque era bocón y sacaba pecho y decía esto no sirve, no, fundamentado, ya te digo, en 30 libros escritos. Entonces él decía que en realidad él no tenía una teoría, que la teoría se iba a ir creando a medida que él iba haciendo su experiencia, y creó una teoría propia basada en la expresión, en la necesidad de expresión del individuo, ¿entiendes? Entonces, porque decía que el individuo tiene que aprender a ser uno mismo, a ser él mismo, cosa que la escuela no hace. La escuela, él decía que la escuela, por ejemplo, tradicional, y creo que hasta el día de hoy sigue ocurriendo, en realidad lo que hace es aplastar las potencialidades, anular las potencialidades del individuo, ¿entiendes? Cuando en realidad lo que habría que hacer es al revés, o sea, fomentarle sus potencialidades. Él usaba un ejemplo muy gráfico, es decir, la escuela tradicional, insisto, hasta el día de hoy sigue ocurriendo, agarra al niño como si fuera una cometa, como si fuera un barrilete, lo agarra de la piola, y Gesualdo decía, suéltele la piola, no tenga miedo, suéltele la piola y déjelo que el individuo se exprese. Y ha hecho una experiencia, mira, yo además de ese libro, tengo un par de documentales sobre su trabajo, y ahora estoy preparando uno con una de sus alumnas, que fue la última sobreviviente que murió el año pasado, que yo la entrevisté cuando ella tenía 99 años y murió con 103 años. Doña Antonia fue una de sus últimas alumnas. Y bueno, y ellos cuentan la experiencia en ese sentido. Es decir, el niño concurría a la escuela hasta los sábados y no quería vacaciones. Por ejemplo, unas cosas insólitas, no querían vacaciones, venían las vacaciones y los niños no se iban. Claro, también eran muy pobres y no tenían muchos lugares donde ir, pero era una escuela diferente, totalmente diferente, que el sistema uruguayo, todo, desde aquel año 35 hasta ahora, lo ha ignorado. Gesualdo es uno de los grandes, no es el único educador uruguayo ignorado e importante. Hay una cantidad, Miguel Soler, Reina Reyes, Julio Castro, que estuvo desaparecido años hasta que encontraron sus restos hace poco. Es decir,
basta ver lo que hacen todos los ministros de cultura y los gobiernos de educación y cultura y los gobiernos que han pasado desde que volvió la democracia en el 85. Nunca mencionan a los autores uruguayos. Sí les encantan los dinamarqueses, los españoles, los norteamericanos y demás. ¿Y por qué decías vos que él no aparece por este motivo? ¿Cómo dices tú? ¿Por qué decías que Gesualdo no aparece después en la historia de la parte de los educadores? ¿Es por ese motivo? Porque lo de ellos es muy revolucionario, es una cuestión política. Fíjate que si lo acusaban de comunista porque lo que buscaba era fomentar y fortalecer el juicio crítico de un individuo, todo eso era revolucionario para aquella época y aún hoy sigue siendo revolucionario. Por algo todos estos educadores que te nombré, incluyendo a Gesualdo, son ignorados por el sistema porque no les sirve, porque todos estos educadores lo que buscaban era eso, la liberación del individuo, para que el individuo pudiera ser un sujeto protagonista de su propio destino, que parece una frase muy bonita, pero es real. Yo tengo también el otro libro que después capaz que lo comentamos, Paulo Freire, por ejemplo, el brasileño. Claro, a ese íbamos ahora, pero déjame antes que nada un mensaje que me está mandando, ya te digo, porque esto es Ramiro Chimuris. Sí. Gracias, Carlos Castillo, dice: un hermano de la vida y un luchador por la dignidad. Mensajes. Sí, Ramiro. Muy bien, sí, está viviendo en Atlántida, Ramiro. Ahí está, bueno, el saludo para Atlántida, que debe estar, hoy sí que debe estar lindo allá. Bueno, en general siempre. Entonces pasamos al otro libro, que sería el de Paulo Freire. Claro, Paulo Freire es un caso parecido al de Gesualdo. Pero hacer el libro, ¿por qué te surge a vos? ¿Tenés algún encuentro en particular con alguien? ¿Vas a alguna conferencia o algo? ¿Era algo así, no? No, porque Paulo Freire estuvo en Montevideo entre el 22 y el 24 de junio del año 89. Y entonces tuvo prácticamente 4 días, el 22, 3 días, todo el 22, todo el 23 y todo el 24, y ahí se reunió con docentes, con estudiantes, en la Asociación de Empleados Bancarios, en AEBU de Montevideo, en el Instituto de Psicología, en la Asociación de Maestros, habló desde el balcón del Sindicato de los Maestros, fue presentado por Reina Reyes, que todavía vivía. Entonces yo como periodista había ido a todos esos lugares y tenía todo ese material. Entonces ahora en el 2021, al cumplir, estuvo en 1989, en el 2019 fue el aniversario, digamos, año de su visita a Uruguay, ¿no? Fueron 30 años de su visita a Uruguay. Ahí yo publiqué la primera edición y después hice una reedición cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento de Paulo Freire. En el 2021 volví a hacer una reedición y bueno, y lo distribuí entre los docentes, entre todo el país, distribuí eso. Voy a aclarar una cosita que no lo dije de ninguno. Estos son librillos claro, artesanales. A eso iba a cerrar yo después, que estos libros, todos los que estamos hablando ahora, son de los que hablamos al principio y que están a la venta por 150 pesos. Sí, son librillos de bolsillo de 50, 70, 30, 40 páginas más o menos, porque la idea es eso, es difundir, es que se conozcan todas estas cosas. Yo no me canso de batallar y de insistir con la importancia de todas estas cosas. Paulo Freire, por ejemplo, que yo te lo quería relacionar con lo que veníamos hablando de Gesualdo, por ejemplo, Paulo Freire decía: Mira tú qué cosa más elemental y sin embargo que tan difícil de llevar a la práctica. Él decía que cuando el individuo logra entender cómo funciona su realidad, ¿verdad? En la realidad donde él se mueve, va a sentir la necesidad de cambiarla, pero no cambiarla por cambiarla, va a sentir necesidad de cambiarla creativamente, por lo tanto va a lograr una calidad de vida superior a la que estaba viviendo. Y ahí está la función del docente, lograr que el individuo entienda cómo funciona su realidad, cómo funciona su mundo, cosa que la educación no pone énfasis en estas cosas, pone énfasis en que si hay que estudiar
si hay que poner en los programas geografía o no, si hay que poner la historia reciente o no poner la historia, eso es secundario, totalmente secundario, totalmente secundario. De acuerdo a los trabajos que vos has, porque ahora que hablas, ¿ves que haya algún camino hoy que esté funcionando o a futuro alguna posibilidad de cambio de esta educación? Yo no veo ninguna, no. Reformas educativas han hecho todas, la hizo Sanguinetti con Rama. No, claro, pero decimos una educación realmente, una seria, no esto medios trapo, que medio paño frío, digamos, que no hacen mucho. Algo que realmente, como vos decís, cambie. Porque esto es lo que vos planteás, basado en lo que ellos plantean, es un cambio de perspectiva de la educación, o sea, realmente poner al alumno en el centro de la educación y no como hoy, que es algo aledaño que tiene que ir como para completar un formulario, digamos, el alumno, ¿no? Claro, yo no veo ninguna posibilidad, porque acá en Montevideo, por ejemplo, y creo que en algunas escuelas del interior, hay algunas experiencias muy audaces, hechas a impulsos de la dirección de la escuela y de algunas de las maestras del cuerpo docente, que es lo que se llama modificar el formato de educación. Es decir, han hecho experiencias de eliminar los grados, por ejemplo, y poner juntos a niños de sexto año con los de primero, que Gesualdo algo de eso hacía, con los de primero, los de tercero con los de quinto, y entreverarlos todos, y que los maestros, las maestras sean maestros de todos los alumnos de la escuela y no solamente de una clase, de un grado. Pero eso tampoco va a solucionar, porque ¿qué pasa? En definitiva, Ignacio, todo depende de los gobiernos de turno, y los gobiernos de turno organizan institucionalmente la educación de manera tal que sirva a sus intereses, que no son otros que intereses económicos, y apuntan a mantener sus propios privilegios. Entonces, lo que yo creo que lo que tiene que cambiar es el sistema. Yo creo que alguna vez lo hablé contigo. Yo soy de los que cree que yo no creo más en la democracia representativa, esta que nosotros tenemos. Lo hemos hablado, y creo que está buenísimo para encararlo en otra charla, porque me parece muy jugoso ese punto de vista que vos tenés, porque además vos lo tenés basado en datos y de otros países también, y es muy interesante eso también. Claro, entonces tiene que cambiar esto. Déjame decir nomás, por si alguien escuchó y dice, ¿qué le pasa a este? ¿Qué es lo que quiere? Cuando yo hablo de que la democracia representativa está agotada, esta que nosotros tenemos, una democracia representativa entendida como una minoría que llega al gobierno en base a promesas electorales que después no cumple, es elegida por una mayoría, y esa mayoría después, durante 5 años o durante 10, si hay reelección, no tiene ninguna posibilidad de cambiar eso, porque salvo que hagan un juicio político, pero acá en el Uruguay no pasa. Entonces, eso tiene que cambiar, tiene que haber otro sistema. Y hay gente que me dice, no, pero ¿qué? ¿Tiene que venir una dictadura? No. En otros países, incluso históricamente, antes existió una democracia directa o una democracia participativa, y yo soy de la idea que se deben explorar eso. El día que se explore eso y que la administración de un país no esté en manos de una minoría, que lo único que se preocupa es defender sus privilegios y sus intereses, entonces ahí puede ser que aparezca y surja un sistema educativo diferente. Yo por ahora no veo ninguna posibilidad. Exacto, sí, tal cual. Entonces, vos con lo que hay más o menos hoy es la educación Waldorf, la que se plantea más o menos como una alternativa a esta otra educación, pero pasa que después, más allá, más acá, el egresado de preescolar o algo de educación Waldorf termina igual en la raíz educativa que tenemos a nivel nacional. Y yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que el tema también pasa por el sistema que nosotros tenemos, porque si tú escarbas en las experiencias educativas de muchos países, ¿cuál es una de las preocupaciones, si no muchas veces la preocupación central de los sistemas educativos? Te lo dicen directamente o
solapadamente, te dicen que es para incorporar, para que los estudiantes cuando salgan del sistema educativo puedan incorporarse adecuada y convenientemente al mercado de trabajo. Claro, entonces cuando a mí me dicen eso, yo digo, claro, lo que quieren es mano de obra, ¿entiendes? Para seguir explotando. Sí, claro. Y eso no puede ser así. El sistema educativo no puede apuntar a eso. Y para eso partís de la base de la negación de lo que naturalmente el ser humano tenga, ¿no? Pero por supuesto. Las ventajas naturales que cada uno de nosotros puede tener, que pueden ser aplicables a 1.000.000 de cosas, quedan en el camino en pos de más o menos completar, ¿no? Cliquear determinadas exigencias para eso que vos decís, sí, para salir y poder cumplir con las expectativas laborales de ese momento. Porque claro, eso es lo otro. A veces la educación prepara para algo y cuando salen un montón de egresados, para lo que se empezó a preparar ya pasó de moda y ya está hoy más que nunca con el tema de tecnología, ¿no? O sea, es imposible el avance que tiene todo y cada día queda... Por cada día yo creo que la educación atrasa 2 meses más o menos. Pero claro, el sistema educativo no es que deba preparar al ser humano para el mercado de trabajo, que Exacto. En definitiva, sino darle herramientas para que entienda el mundo y pueda vivir en el mundo, porque en este mundo cambiante además, porque fíjate ahora, yo siempre pongo este ejemplo, si tú hace 25 años ibas a rendir un examen de medicina, o hace 20 años ibas a rendir un examen para recibirte de médico, y el tribunal te preguntaba, dígame una cosa, señor estudiante, ¿un ser humano puede vivir con un metal adentro del organismo? Y tú contestabas que sí, perdías. Hoy yo me quebré tibia y peroné y tengo 2 fierros ahí de titanio, no sé qué, y hace 10 años que, ¿entiendes? Entonces, ni siquiera en la medicina hay verdades absolutas. En geografía tampoco hay verdades absolutas. Exacto. Porque a mí me torturaron en el liceo, en el CHUI, obligándome a aprenderme Checoslovaquia, Yugoslavia y no sé qué, y la capital. Cuando saliste de la escuela ya no existían más. Eso pasé, claro, y Eurasia, me acuerdo, Europa y Eurasia. Algo que nos pasaba, por ejemplo, para ver esa diferencia, pasaban la gente, ¿te acordás que venía con aquellos libros gigantes que tenían todo el conocimiento, que venían hasta en tomos, que te iban dejando en la casa y vos comprabas en cuotas, claro. Que eran, no me sale ahora el nombre, pero eran como los atlas, las cosas que enciclopedias. Las enciclopedias, que era como que tenían las verdades absolutas y de ahí vos estudiabas eso por 10, 15 años, toda la educación recurría a eso como si fuese una... Y claro, hoy en día es absolutamente inviable todo eso y creo que la educación quedó muy, muy, muy atrás. A mí lo que me da gracia, y no solo en educación, hay muchos otros temas también, pero cómo encontramos que estas personas, estábamos hablando del año 28, ya les preocupaba este tema. Claro que sí. A mí me llama la atención eso, porque nosotros hoy lo vemos como algo nuevo. Yo lo que siento es que hubo como la revolución, no sé, industrial, no sé qué fue, en algún momento nos hizo bloquear un montón de cosas a las cuales ahora miramos como nuevas y ya venían de hace años. Sí. Fueron temas de hace años que por algún motivo u otro, como decías vos, se bloquearon o no servían o se tomó otro camino, pero ni siquiera se siguió por ahí algo, ni siquiera se tomó algo de eso, ¿no? Y hoy lo vemos como una cosa que vos decís, el tiempo que hemos perdido, si alguna de esas ramas se hubiese seguido explorando, aunque sea mínimamente, ¿no? Claro, pero la base de todo el sistema, de todo, cualquier sistema educativo que implanten o políticas educativas u organización educativa que se implanten en los países, la base tendría que ser eso, que el individuo pueda desarrollarse como uno mismo, porque Gesualdo decía, mira, básicamente, creo que tengo por aquí algo apuntado, si todos los individuos tienen, decía Gesualdo, que tienen capacidades, todos los individuos tienen, y no hay nadie que no tenga, y en el momento que él sepa lo que tiene,
Nadie se lo va a poder quitar, ni una dictadura, ni un banco, nadie se lo va a poder quitar. Entonces el tipo va a querer desarrollarse como tal, pero en estos sistemas educativos, Nacho, tú lo has vivido en carne propia, te meten una serie de conocimientos para llevarte para determinado lugar. Y si tú quieres ser, por ejemplo, artista plástico y no te interesa ser ingeniero industrial, por lo tanto la matemática o la física que te enseñan en el liceo y que te atormentan y te torturan, a ti no te interesa porque tú no la vas a usar nunca y no te va a servir, y quieres ser pintor o escultor o no puede vivir. Sí, sí. ¿Entiendes? No, entonces de repente... Está clarísimo. Mirá, hace poco yo hablaba con una maestra de preescolar, y claro, y los maestros después ellos mismos van arrimándose a esta otra forma de ver, porque ven sufrir a los gurises, ¿no? Claro, entonces claro. Me decía, vos sabés que tengo una chiquilina que no sabés lo que es para las cosas artísticas, me dice, ¿no? Uh-huh. Entonces Sí. yo me alegré, y ella, en vez de decirme qué bueno, lo que le salió natural, y yo la entiendo perfectamente, me dice, ¿cómo le va a costar a esa gurisa? Claro. Porque claro, la maestra ya ve que todo eso se lo van a cortar en la escuela, y que probablemente nadie dentro de la familia apoye eso, ¿no? Claro, porque ante lo seguro, hace el esfuerzo, estudia medicina o abogacía, y deja lo otro porque lo otro no, y no solo hablando de parte artística, ¿no? A veces estamos hablando de ramas que son menores dentro de los estudios más calificados, por decirlo de alguna manera, pero es un gran tema ese de la educación. Sí será, porque claro, siempre ha sido utilizado como instrumento de dominación. Es eso básicamente, un instrumento de dominación. Entonces, cada gobierno que asume, según la tendencia ideológica que tenga, va a tratar de mantener a los súbditos del país, de la nación donde viva, ahí en la oscuridad, o no tanto, a veces no sé si tanto en la oscuridad, en la confusión. No se preocupan en aclarar. Mira, yo te voy a poner un ejemplo cortito, porque veo que ya estamos más o menos en el tiempo. Sí, más o menos. Cuando yo me refiero a esto, a enseñar o a ayudar, no a enseñar, a ayudar a que el individuo entienda la realidad en que vive. Yo miraba un programa de televisión de esos que hay que buscaban la voz, no sé qué, no sé cuál era un día. Miré así de casualidad y había una muchachita de La Paz, creo, o de Las Piedras ahí de Canelones. Entonces cuando se presenta dice, mi sueño es vivir del canto. Yo trabajo en no sé qué, en un supermercado, que decía, sí, mi sueño es vivir del canto. Y yo miraba y decía, pobrecita esta niña, alguien le tiene que enseñar, y esa es la función de la educación, del sistema educativo. Mira que en este sistema, en este capitalismo salvaje que nosotros estamos viviendo, que es lo que menos importa al ser humano, en este sistema vivir del canto no va a depender de tu talento, de tu voz, va a depender de otros mecanismos. Va a depender de esa fábrica de estrellas que hay en Miami, en São Paulo, en Buenos Aires, ¿viste? Que te tiran artistas todos los años como si fuera pan caliente, ¿viste? Y te tiran, y esos tipos graban, venden 1 millón de discos, hacen guita para ellos algunos y otros para la compañía discográfica, y desaparecen del mapa. Entonces no depende. En el fútbol es igual. En el fútbol, llegar al fútbol y disfrutar y poder vivir y ser una estrella del fútbol, no depende que seas un buen jugador. ¿Cuántos buenos jugadores hay cada vez por el camino? Depende que tú tengas un buen representante, un buen lobista que vaya, que recorra el mundo, que invierta en ti y que te imponga condiciones que muchas veces son leoninas, porque hay historias, infinidad de historias sobre las condiciones que te imponen a veces las empresas o los empresarios que asumen tu representación en el fútbol, en la música o donde sea, ¿entiendes? Entonces exacto. Eso lo tienes que entender, eso debería enseñar la enseñanza, exacto. El sistema educativo. El otro día escuchaba una señora española que decía, la mujer, ¿no? Nos enseñaron, como vos decías, límites que hoy ya no existen, años estudiando límites que ya no existen, pero no me enseñaron a vivir con un sueldo, no me enseñaron a saber qué hacer con mis emociones, no me enseñaron a un montón de cosas, que es lo que realmente lleva a la gente hoy, que quizás nosotros estamos sintiendo ese vacío, ¿no?
y porque te pasa hablando con gente que le ha ido bien económicamente y gente que no le va bien económicamente, pero que sienten como un vacío a determinada edad, que algo más hay, y yo creo que es eso que se ha tapado en la infancia, en la educación, y que le han dicho no, esto no, y después vos llegás a un momento de tu vida que ese ser interior te sigue latiendo, te sigue pidiendo, pero vos ya no sabés cómo comunicarte con eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Y creo que una gran culpa de eso es el sistema educativo. No me estoy refiriendo a las maestras y los maestros que son colegas míos, y yo también fui maestro durante 10 años. Claro, me refiero al sistema educativo. El sistema educativo anula las potencialidades del individuo, no tengo ninguna duda. Históricamente ha sido así. Claro que han habido experiencias aisladas, pero frustrantes. Es decir, Julio Castro lo mataron, lo asesinaron, lo desaparecieron. Miguel Soler vivió hasta los 100 años, murió el año pasado, pero lo ignoraron acá. Una eminencia a nivel mundial, trabajando en la UNESCO, jefe en la UNESCO en México, en París, en Barcelona, ignorado. Gesualdo, expulsado y desterrado. Es más conocido fuera del país que en Uruguay. Y así, porque apuntan a anular la personalidad del individuo, no les sirve. Bueno, Paulo Freire también, Paulo Freire exiliado. Fíjate, mira Paulo Freire, ahora que me acuerdo. Paulo Freire fue ministro de Educación en el gobierno de San Pablo, de Luis Erundina, sí. en el gobierno del PT, gobierno progresista o revolucionario, como se planteaba. Fue ministro de Cultura y tuvo que renunciar. Él lo dijo en esa ahí, estando acá, después cuando renunció, dijo que había propuesto, mira qué sencillo, había propuesto al gobierno del PT en Brasil, en San Pablo, poner gigantografías en las calles de San Pablo y diciendo, estimado, no sé qué, vecino o no sé qué, paisano o compatriota, no podemos cumplir con determinados objetivos en la educación porque las grandes empresas que tienen que pagar sus impuestos no pagan. y el gobierno del PT no le aceptó esa idea. Claro. No le aceptó. No solo no le aceptó, si el tipo tuvo que ir. Se tuvo que ir. Sí, tal cual. Y hoy quizás entras a las escuelas, quizás no, acá entras a unas escuelas y está alguna frase de Paulo Freire. Es muy particular lo que se hace en materia educativa. Carlos, agradecerte infinitamente porque, mira, me está mandando ahora un mensaje un amigo también, Claudio. Dice, buenas noches Nacho, muy buena la charla con Carlos, muy enriquecedora y jugosa. Estas charlas son espectaculares. Así que por promesas de más charlas, porque ya se nos hizo la hora, pero por promesas de más charlas, yo en principio lo que quería era presentar los libros, decir que están los libros, sale 150 pesos cada uno, se pueden comunicar contigo o me llaman a mí a la radio y yo les paso tu número. Y estar en contacto y sobre todo recomendarlos porque son trabajos que me consta, bueno, y como ha quedado en esta charla patentado, no son antojadizos, sino que son en base a información y a hechos que han sucedido, ¿no? Como el libro que vos tenías de Alfredo, que era nosotros decíamos que era el único en el cual estaba solamente Alfredo, porque era lo que Alfredo había dicho en un trabajo periodístico impresionante tuyo de ir juntando todas las notas de Alfredo. Así que bueno, agradecerte muchísimo por este momento y bueno, queda para el público a disposición los libros tuyos a 150 pesos, vamos a recordar nuevamente. Usted parece un rematador. Sí. ¿Quién da más? 150, ¿no? Es que me gusta que... No, vamos a seguir en contacto, sí. Yo ahora ya prácticamente estoy entre tú y Miguel Casalá y algunos otros amigos que tengo por ahí por Durazno. En cualquier momento me zambullo ahí en la realidad. Te vamos a esperar en verano. En verano tenemos un río interesante. No, pero en serio, sí. Vos ibas a venir para el Carmen porque había otra cosa que era el documental sobre Jaime Niski, ¿te acordás? Eso está pendiente, sí, claro. Pero ahora yo ya sabes que estoy más liberado. Felizmente, no puedo decir felizmente, sí, digo. Bueno.
ahora tengo un poco más libertad para poder moverme, porque andaba ahí con unas complicaciones, pero, y bueno, tengo pendiente eso. Yo ya hablé ahí en Villa del Carmen con mucha gente, y bueno, vamos a decirle a la gente porque es un misterio. Jaime Nicky fue el primer fotógrafo de Citarrosa, Claro. y nació ahí en Villa del Carmen, y se crió ahí. Exacto, Entonces es fuimos muy amigos. el de la clásica foto de Alfredo de la mitad del rostro que está en el disco, Ahí va, mitad el del primer rostro disco. iluminado, que fue una casualidad del destino, y Jaime, como era Jaime y su personalidad, sin sacar pecho por su idea, simplemente reconocía que a veces se había quemado un foco y había que sacar la foto porque no había tiempo, digamos. Pero un capo, un grande Jaime. Sí, sí, que tú también lo conociste, y bueno, nació ahí en Villa del Carmen, y le estamos debiendo un reconocimiento, porque fue un gran amigo y una gran persona, que falleció también el año pasado. Carlos, un abrazo grande y muchísimas gracias. Muchas Vamos gracias. arriba, Un estamos abrazo. en contacto. Un abrazo grande. Chao, Chao, chao. chao. Señores, el placer, el enorme placer siempre, yo sabía, tenía ganas siempre de tener la radio, sobre todo por estos momentos, por compartir con amigos, porque sé que hay muchísima gente con conocimientos para hablar, para opinar, para decir, y que bien vale la pena, porque no hay en muchos casos canales para dar a conocer esas opiniones. Entonces me parecía ideal tener este momento, porque tengo la suerte no de ser un gran conocedor de las cosas, pero sí de contactarme con este tipo de personas. Así que el abrazo nuevamente para Carlos, contentísimo de haber hecho esta nota. Por suerte, la verdad que la hora se fue volando, porque valía la pena y valió la pena cada minuto de esta charla. Señores, pasó Letra y Música. Hasta mañana. Desde el barrio Bertonasco los saludamos. Muchísimas gracias. Los libros de Carlos Castillo después los vamos a pasar, pero se los súper recomiendo. Él está en Montevideo, se lo mandan pedir, los contactamos, valen muchísimo la pena. Son, bueno, 4 libros si quiere comprar los 4, si no van a ir por autores, como los hemos repasado acá en la conversación con Carlos. Acá me dice, gracias, yo hice 3 a 5 del liceo en el Miguel C. Rubino. No entendí el mensaje de... A ver, ahora capaz que me lo explica un poco más, pero queda pendiente el mensaje de Ramiro Chimuris. Dice, gracias, yo hice 3 a 5 del liceo en el Miguel C. Rubino. Disfruté mucho. Mirá vos, qué grande. Bueno, el abrazo grande para vos, el saludo para toda la barra, para todos los de siempre y los nuevos que siempre en cada nota se van sumando a la transmisión. Los aplausos de Claudio Marzó, un grande, que ya por lo pronto en breve va a tener su más que merecido espacio en Tente en el aire, teniendo ese programa de música folclórica nacional que tanto anhelo yo en principio, porque él tiene muchísimo conocimiento de música urbana.